Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban, gracias por su apoyo. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo vestidito para una bebita de más o menos 3 a 6 meses. También se puede tejer más grande o más pequeño, desde una bebita recién nacida hasta más o menos 12 meses. Ya saben que en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, siempre les dejo cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También en la caja de información les voy a dejar links de videos ya a mi canal con este mismo punto, el punto de conchitas en 3D. Tengo una mantita, chaquetita, cubre pañal y zapatitos usando este mismo punto. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso, pero antes no olviden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. No olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su apoyo. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer este vestidito a crochet yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, siempre en la caja de información les dejo el nombre de la lana que estoy usando y la cantidad que van a necesitar. Ya saben que la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. También ustedes pueden usar lana de algodón, ya que el vestidito va a ser un vestidito para el tiempo del verano. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 53 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 11 pulgadas, que son más o menos 28 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, en esta segunda cadena aquí, voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena, y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 52 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 52 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, estas 2 cadenas no van a contar. Cuando yo les dé el número de puntos al final de cada vuelta, no voy a estar contando las cadenas, nada más voy a estar contando los puntos que están aquí después de las 2 cadenas. Así es que para esta segunda vuelta lo que voy a hacer son 3 puntos altos y en el siguiente punto bajo voy a hacer 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto. En el segundo, un punto alto. En el tercer, un punto alto. Ahora, en el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos. Este es el aumento. Cada 3 puntos altos vamos a hacer un aumento. Otra vez más, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Van a ser 3, luego 2, 3, 2 hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 64 puntos altos. Ahora, aquí al final terminamos con 4 puntos altos, pero no hice el aumento en este último punto. Nada más terminé con los 4 puntos altos. Así es como vamos a terminar en cada vuelta de aquí en adelante, con estos 4 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a girar. Ahora recuerden que estas 2 cadenas no cuentan. Bueno, en esta vuelta voy a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2, 4, 2 y así hasta terminar la tercera vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente punto, 2 puntos altos. 1,
y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 3. Van a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2 hasta terminar. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 3, tengo un total de 76 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, en esta vuelta número 4 voy a hacer 5 puntos altos y luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto. Encima del siguiente, un punto alto, llevo 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2. 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Van a hacer 5 puntos altos, luego 2, 5, 2, 5, 2, hasta terminar. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 88 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 88 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Vamos a hacer 3 puntos altos, luego 2. 3, 2, 3, 2 hasta terminar la vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1. En el siguiente, llevo 2, 3. Y ahora en este cuarto punto, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Otra vez más voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta quinta vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5, hasta aquí tengo un total de 100 puntos altos. Me hacen falta 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí voy a trabajar estos 8 puntos altos. No voy a hacer aumento, ya que quiero terminar con un múltiplo de 3. Así es que voy a terminar con 108 puntos. 108 se divide entre 3. Así es que voy a hacer aquí al final estos últimos 8 puntos altos. Y aquí está la vuelta número 5 con un total de 108 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora miren, me voy a saltar un punto alto y en el tercer punto alto, contando desde el inicio, 1, 2, 3, en este tercer punto alto voy a hacer un punto B. Cada uno de los puntos B va a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Me salto 1, 2 y en el tercer punto alto lo mismo, un punto B. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto un punto B. Así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 6. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6, donde hemos hecho esta vuelta de puntos B. Aquí al final me voy a saltar 2 puntos altos y en el último voy a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta número 6 con un total de 35 puntos B. Ahora para la vuelta número 7 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora miren, cada uno de los puntos B los vamos a trabajar de esta manera. En el primer punto alto voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. En el espacio de las 2 cadenas vamos a hacer un abanico de 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos y un punto alto, enredarse por frente. Ahí está. Otra vez más el segundo punto B, un punto alto, enredarse por frente, un abanico en el espacio de las 2 cadenas, dos puntos altos, cadena, 2 puntos altos y un punto alto, enredarse por frente.
Bueno, ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 7. Continúen, nos vemos al final. Estoy por terminar esta vuelta número 7. Aquí al final, en la segunda cadena, vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta número 7. Corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y ya está terminada. Miren, así es como se mira el canesú. Está muy bonito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir aquí. Miren, aquí acabo de terminar, le vamos a dar vuelta. De aquí en adelante este va a ser el lado bonito del vestidito, este es el lado que se va a ver y este va a ser el lado revés, así es que pueden poner un marcador de puntos aquí. Miren, aquí fue donde terminé. En este último punto alto voy a meter el gancho, voy a usar este color celeste para hacer esta orilla. Me encantan los vestiditos de blanco y celeste, así es que este lo voy a hacer así. Un vestidito blanco con celeste. Así es que aquí miren, voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora aquí miren, en el espacio aquí de este primer abanico voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas en medio aquí de los abanicos. Ahí voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, 1, 2, 3 y de nuevo dentro del siguiente abanico un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas en medio de los abanicos, punto deslizado. Y ahí está, así es como vamos a continuar. Por el lado derecho se mira así, miren qué lindo. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 8 de cadenas. Aquí al final nada más hice las últimas 3 cadenas y en la segunda cadena aquí al final hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el canesú está terminado. Miren qué lindo se mira con celeste y blanco. Me encanta este color. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dividir las mangas. Por todo alrededor tenemos un total de 35 de estos abanicos. Miren, para cada delantero aquí tengo 4. 1, 2, 3, 4 y luego puse un marcador en medio entre el abanico número 4 y el número 5. Ahora para cada una de las mangas tengo 9 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego puse un marcador para la espalda, que luego cuando terminemos de dividir va a ser la parte del frente. También tengo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para la segunda manga también hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para el segundo delantero hay 4. Así es que aquí miren, lo que vamos a hacer es, como les había dicho, este es el frente del vestidito, el lado bonito que se va a ver, y este de aquí es el lado revés. Nos vamos a ir aquí, miren, este es el lado revés, como les digo. Aquí tengo este cabito, a este lado vamos a irnos aquí en la vuelta de abanicos que hicimos en la vuelta número 7, que es esta. Vamos a hacer lo siguiente, miren, aquí al final tengo un punto alto. Voy a meter el gancho así, miren, a un lado como en realce, y yo voy a continuar con este color blanco. Vamos a jalar aquí esta lazada así y vamos a hacer una cadena. Esta cadena va a contar como un punto. Ahora tenemos estos 4 puntos altos, no los puntos en realce, sino que los puntos altos que están adentro del punto B, y vamos a hacer 4 puntos bajos en realce por frente. Ahí está. Voy a hacer una cadena de separación entre abanico y abanico y de nuevo me voy a ir a los 4 puntos altos que están adentro del punto B. Los puntos que están en realce no vamos a hacer nada, así es que vamos a hacer 4 puntos bajos en realce por frente. Ahora cadena y en el tercer abanico hacemos 4 puntos bajos en realce por frente. Cadena en el cuarto abanico, en los 4 puntos altos que están adentro del punto B, hacemos estos 4 puntos bajos en realce por frente. Y ahí está.
Hasta aquí tengo 20 puntos bajos. Contando desde el inicio esta cadena que hice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a ir al abanico que está después del marcador y en el primer punto alto aquí voy a hacer un punto bajo en realce, al modo de ahora tener 22 puntos bajos para este delantero. Ahora para dividir la manga voy a hacer 7 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Me voy a saltar estos 9 abanicos para la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el abanico después del marcador voy a hacer estos 4 puntos bajos en realce. Recuerden que en los puntos que están en realce de la vuelta anterior no hacemos nada. Solamente en los 4 puntos altos que están adentro del punto B. Miren, ahí se notan. Ahí está 1, 2, 3, 4. Una cadena y de nuevo hacemos 4 puntos bajos en realce en el siguiente abanico. Cadena, 4 puntos bajos en realce y así hasta llegar aquí al siguiente marcador. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos puntos para la parte del frente. Tengo un total de 44 puntos. No se les vaya a olvidar hacer cadena en medio entre abanico y abanico. Asegúrense de tener 44 puntos. Ahora para dividir la segunda manga vamos a hacer 7 cadenas. 5, 6, 7. Me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el noveno abanico, recuerden que en el último punto alto de este noveno abanico vamos a hacer un punto bajo en realce por frente. Así lo hicimos al otro lado, una cadena y ahora me voy a ir aquí al primer abanico de los 4 para el delantero y hacemos estos 4 puntos bajos en realce por frente, una cadena y lo mismo en cada uno hasta terminar. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar este delantero de la primera vuelta. Miren aquí para terminar. Tengo este último punto alto, en realidad son las cadenas. Voy a meter el gancho así en realce y voy a hacer el último punto bajo en realce. Así es que aquí para este delantero tengo 22 puntos, al igual que este primer delantero. Tengo 22 y 22 para los delanteros y debajo de cada manga tengo 7 cadenas y para la parte del frente, que va a ser el frente de aquí en adelante, tengo 44. Así es que se hace un total de 102 puntos incluyendo las cadenas aquí debajo de las mangas. Ahora para terminar esta vuelta nos vamos a unir aquí, miren. Aquí está este punto de cadena que hice al inicio, les había dicho que cuenta como un punto. Ahí vamos a hacer un punto deslizado y ya así terminar esta vuelta número 1 donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor con cadenas. Y bueno, ahí está, miren, ya está dividido el canesú. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con la segunda vuelta. Y aquí, para que se nos haga más fácil y podamos ver los puntos, miren, vamos a hacer una cadena y en este primer punto voy a hacer un punto bajo en el siguiente, punto bajo en el siguiente y así voy a continuar haciendo un punto bajo por cada uno de estos puntos bajos y cadenas que hicimos en la vuelta anterior. Esta parte está fácil porque nada más estamos haciendo los mismos puntos, no vamos a aumentar ni nada, solamente vamos a trabajar los puntos así. Al final vamos a terminar con un total de 102 puntos bajos. Bueno, continúen así por todo alrededor. Cuando lleguen aquí debajo de la manga donde están estas 7 cadenas, van a hacer 7 puntos bajos y luego continuar aquí para esta parte y hacer 44, luego 7 para la segunda manga y terminar aquí con estos últimos 22. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 102 puntos bajos. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino ya esta segunda vuelta con 102 puntos bajos. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora miren, en este primer punto bajo, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto aquí vamos a hacer una conchita. Estas conchitas van a consistir de 4 puntos altos. Ahí está, 4. Una cadena, me salto 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo, cadena, me salto 1, 2 y en el tercer punto otra vez una conchita. Cadena, me salto 1, 2 y en el tercer punto un punto bajo, cadena, me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo una conchita. Y ahí está. Eso es todo lo que vamos a hacer por toda esta vuelta número 3. Nos vamos a alternar entre un punto bajo, cadena, conchita, cadena, punto bajo. Y bueno, continúen así por toda esta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 3, donde hemos hecho las conchitas con puntos bajos de separación. Miren, hasta aquí tengo un total de 17 conchitas. Ahora, para terminar, voy a hacer una cadena. Me voy a ir encima del primer punto bajo que hice y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta tercera vuelta. Ahora, para la cuarta vuelta vamos a girar. No vamos a hacer cadena ni nada, solo giramos. Y miren, aquí en este espacio de cadena voy a hacer un punto deslizado. Ahora tengo la primer conchita, en el primer punto alto voy a hacer un punto deslizado también en realce y ahora voy a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto de esta vuelta. En el segundo punto alto de esta misma conchita hacemos un punto alto en realce por frente, 2 cadenas, 2 puntos altos en realce por frente. Otra vez más tenemos la segunda conchita, vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente, 2 cadenas, 2 puntos altos en realce por frente. Y lo mismo en cada una de las conchitas, 2 puntos altos en realce por frente, 2 cadenas, 2 puntos altos en realce por frente. Bueno, continúen así por el resto de esta vuelta número 4. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta cuarta vuelta donde hemos hecho los puntos altos en realce. Para terminar nos vamos a ir aquí en la tercera cadena, metemos el gancho y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a girar. Ahora, inmediatamente aquí, miren, en este espacio que se forma en medio entre estos dos conchitas, vamos a hacer un punto bajo, cadena. Y en el espacio de esta primer conchita aquí, vamos a hacer 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a aumentar aquí estas conchitas y vamos a hacer más grande la conchita para que la faldita del vestidito quede un poco más con volumen. Así es que ahora voy a hacer una cadena. En medio de las conchitas hacemos punto bajo y de nuevo dentro de la siguiente conchita hacemos 6 puntos altos. Están 2, 3, 4, 5, 6, una cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y de nuevo lo mismo en el espacio de cadena de la siguiente conchita. Bueno, así vamos a continuar para esta vuelta número 5. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta número 5 donde hemos hecho esta vuelta de conchitas de 6 puntos altos. Aquí al final hice mi última conchita, tengo una cadena y para terminar me voy a ir aquí encima del primer punto bajo que hicimos, me voy a unir con un punto deslizado.
Y así termino esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, solo giramos. En el espacio de cadena que está aquí vamos a hacer un punto deslizado. En el primer punto alto de estos 6 que tenemos aquí, hacemos un punto deslizado en realce. Ahora hacemos 3 cadenas y voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente. 1, 2, incluyendo las 3 cadenas, tengo 3. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer 3 puntos altos en realce por frente. Una vez más tenemos la segunda conchita, hacemos 3 puntos altos en realce por frente. 2 cadenas, 3 puntos altos en realce por frente. Y ahí está, así es como vamos a trabajar esta vuelta. Bueno, continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 6, donde hemos hecho la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Ahora para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí en la tercera cadena al inicio y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora miren, de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que van a repetir. La vuelta esta que acabamos de terminar de los puntos en realce y la vuelta de las conchitas. Así es que aquí para iniciarles la vuelta número 7 vamos a hacer la vuelta de las conchitas. Ya saben, vamos a girar y inmediatamente aquí en este espacio hacemos un punto bajo cadena. Y en el espacio de las 2 cadenas de cada conchita hacemos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y de nuevo en el espacio de las 2 cadenas de la siguiente conchita, 6 puntos altos. Y ahí está, eso es todo lo que vamos a hacer. Seis cadenas en medio, punto bajo y de nuevo 6 puntos altos en la siguiente conchita. Y bueno, así van a continuar ustedes. Para terminar esta vuelta van a hacer un punto deslizado encima de este punto bajo, van a girar y inmediatamente en ese espacio que va a estar aquí en medio van a hacer un punto deslizado en ese espacio de cadena, punto deslizado en realce en el primer punto alto de la conchita y luego 3 cadenas y van a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí en la vuelta número 6. Y eso es todo lo que van a hacer, repetir estas 2 vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la faldita del vestidito. Ahora lo que voy a hacer es una última vuelta aquí con el color celeste y lo mismo que hicimos aquí. Miren, tengo un total de 20 vueltas contando desde la primera vuelta de conchitas que hicimos aquí. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vueltas. La última vuelta es la vuelta de los puntos en realce, así es que vamos a irnos aquí. Miren, en la parte de atrás tenemos esta vuelta aquí. Me uní al inicio con un punto deslizado. Esta es la vuelta número 20. Ahora lo que voy a hacer aquí es, miren, voy a meter el gancho en medio en este espacio. Miren, aquí están las 3 cadenas y el último punto alto. Así es que en este espacio aquí voy a jalar esta lazada con este color celeste. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más hagan 4 cadenas. Miren, vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Me voy a ir al espacio de las 2 cadenas de esta primer conchita y voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas. En medio de las conchitas hacemos punto deslizado, 4 cadenas. En el espacio de cadena de la siguiente conchita, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas. En medio de las conchitas, punto deslizado, 4 cadenas y de nuevo lo mismo, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado en medio de las conchitas.
Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer. Miren qué lindo se mira, está terminado, muy fácil. Y miren qué lindo está. Bueno, continúen así, nos vemos ya cuando hemos terminado esta parte para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 21 con este color celeste. Tengo las últimas 4 cadenas y aquí está el inicio. Miren, en este espacio aquí también voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta. Ahora voy a hacer una vuelta más y esto es lo que vamos a hacer. Miren, voy a hacer 2 cadenas. En el primer espacio de 4 cadenas voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas. Ahora aquí en el centro, miren dónde están estas 3 cadenas, voy a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este mismo espacio. 2 cadenas. Y en el espacio de las 4 cadenas hago punto bajo, 2 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio de 4 cadenas, 2 cadenas y de nuevo en el espacio de las 3 cadenas, que es este punto del centro, hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este mismo espacio, 2 cadenas y aquí en el espacio de estas 4 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio de 4 cadenas, 2 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar ya esta última vuelta. Y miren qué bonito se mira. Ahí está. Bueno, continúen así por toda esta vuelta. Nos vemos ya al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí al final nada más hice las últimas 2 cadenas y me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya esta parte está terminado. Miren qué lindo está el revuelo del vestidito. Está precioso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir aquí. Vamos a hacer aquí una vuelta por todo alrededor del cuello. Así es que esta es la parte de atrás. Nos vamos a ir al lado izquierdo con la lana esta en color celeste. Nos vamos a ir aquí en este primer punto de cadena. Miren, ahí está este hilo que me sobró cuando hice las cadenas. Voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora miren, aquí tenemos estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos la vuelta de puntos bajos. Así es que me voy a saltar uno y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado. Y así voy a continuar por todo alrededor del cuello. Miren qué lindo se mira. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar aquí los ojales. Nos vemos entonces. Estoy a este otro lado del cuello. Aquí al final hice mi último punto deslizado. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, miren, vamos a hacer puntos bajos aquí a este lado y aquí a este otro lado vamos a hacer 2 ojales. Así es que para hacer esto aquí voy a hacer una cadena y en este mismo punto de cadena aquí voy a hacer un punto bajo. En la vuelta de puntos bajos también un punto bajo. En esta vuelta de puntos altos voy a hacer uno en medio de los puntos altos y estas cadenas que están al final voy a hacer otro también. Voy a contarles aquí los puntos. Tengo 1, 2, 3, 4 en la vuelta de cadenas aquí. 1, 5, 6 en medio, 7, 8 en medio, 9, 10 en medio, 11, 12 y aquí 13. Ya escondí mis hilos, así es que si notan ya no tengo esos hilos que me estorban. Ahí, 13. Sí, se mira bien. Voy a asegurarme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Perfecto. Ahora, en el centro podemos hacer uno. Yo como ya escondí mis hilos, creo que ahí hice el centro. Ahí está uno. Y ahora vamos a continuar a este lado haciendo
puntos bajos, así es que a este lado hice 13. Vamos a ver, creo que voy a hacer 6, luego voy a hacer un ojal y aquí al final voy a hacer otro, pero bueno, vamos a ver cómo nos sale. Ahí está, 1 en medio, 2, 3 en medio, 4, 5, sí, 5, más o menos aquí voy a hacer el primer ojal. Voy a hacer 2 cadenas y en el siguiente espacio un punto bajo. Ahora los botones que yo voy a usar son bien chiquititos. Si ustedes van a usar botones más grandes, asegúrense de que este espacio que queda aquí de estas 2 cadenas es lo suficiente grande para los botones que ustedes van a usar. Bueno, hice 2 cadenas, un punto bajo. Ahora un punto bajo también, llevo 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a hacer el segundo ojal, 2 cadenas y aquí donde iniciamos para el cuello voy a hacer un punto deslizado. Bueno, ya esta parte está terminada. Miren, así es como se mira, está bien. Aquí a este lado van a ir 2 botones, uno aquí y uno más o menos aquí. Así es que yo voy a hacer eso, voy a pegar mis botones. Ustedes pueden cortar su hilo, pasar el hilo por esa última lazada y esconder su hilo. Así es que luego vengo y les muestro ya el vestidito terminado. Ok, terminé de hacer la parte de atrás, agregué mis 2 botones. Estos son los botones que estoy usando. Los compré en Hobby Lobby y son de 11 milímetros. También yo creo que pueden usar de 9 o 10 milímetros también. Y bueno, miren, ahí está, el vestidito está terminado. Esta es la parte de atrás y este es el frente. Miren qué precioso está, me encanta, este punto está precioso y el revuelo ni se diga, precioso también. Y bueno, aquí en el centro nada más hice este moñito, ustedes pueden hacer lo mismo. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, la sisa está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. El pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.75 pulgadas. Y de largo, desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 33 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este vestidito es para niñas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde una bebita recién nacida hasta más o menos 12 meses. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También en la caja de información les voy a dejar links de unos videos que ya tengo en mi canal, donde hice un cubre pañal, hice unos zapatitos, también hice un pantaloncito, si más me recuerdo, una chaquetita y un vestidito usando este mismo punto, y también tengo una mantita, así es que fácilmente pueden completar el conjunto. En la caja de información ahí también les voy a dejar los links de todos esos videos. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.